Buenas tardes. Hoy en Noticias Hoy trataremos un tema importante que seguro muchos se vieron preocupados por la tensión que se dio en aquellos tiempos. Hablaremos sobre la educación, pues de la llegada de la pandemia muchos sectores se vieron afectados, entre uno de ellos el ámbito educativo, tanto en demanda como en oferta. Para poder analizar esta temática hemos elegido cuatro puntos. El primero es la cantidad de colegios que cerraron después de la pandemia, ya que se estima que 5.000 colegios de los 20.000 colegios privados quebraron debido a esta. Eso nos lleva al siguiente punto, que es la cantidad de colegios que aumentaron su demanda después de la pandemia. Otro punto es el aumento de matrículas escolares y las mensualidades con las que se inició el año escolar en el año 2020, que eran 4,8% más elevadas que el año anterior, debido al factor de gastos operativos. Lo que me lleva al último elemento, el cual sería el incumplimiento de gastos operativos, ya que el 31% de colegios privados nacionales no lograron cumplir con estos gastos durante el año 2020. Con respecto al análisis del mercado, según Minedu, en el 2020, en la época del COVID-19, se lograron realizar 110.000 solicitudes de escuelas privadas hacia las escuelas públicas. Asimismo, se presentaron 125.000 solicitudes por parte de padres de familia que ya no podían seguir pagando los estudios de sus hijos. Además, se registró por parte del Minedu de ese mismo año que la matrícula del estudiante en el sistema de la información de apoyo a la gestión de la institución educativa. Por otro lado, en la etapa post-COVID, según la directora general de Calidad Educativa, Rosa María Zapata, en el Minedu, en la actualidad nos habla que existe un documento que se emitió. Este busca garantizar un mínimo de calidad para el sector de colegios privados y que estos cumplan con obligaciones en aspectos económicos, por ejemplo, con la devolución parcial de las cuotas de ingreso. De igual modo, nos aclara que en la actualidad las reglas sobre cómo abrir un colegio privado, la calidad de la infraestructura, también decreta las sanciones para las diferentes faltas leves o graves. Por último, nos recalca que entre más afectado se encuentre el alumno, más grave será la sanción para las instituciones. Bueno, con respecto a la demanda, es muy evidente de cómo la pandemia del COVID-19 afectó a los colegios particulares con respecto a la demanda de matrículas, ya que en el año 2019 la demanda de matrículas, contando entre inicial, primaria y secundaria, fue de 2.049,2 estudiantes. En cambio, en el año 2021 la demanda de matrículas se vio muy reducida con 1.708,5 estudiantes. Por otro lado, el problema de la oferta fue otra dificultad que tuvieron los colegios particulares. En el caso hipotético donde el precio de la pensión en el año 2019 era de 900 soles, es obvio que en el año 2021 baje a 700 soles. Por lo cual, si el precio se redujo, la cantidad ofertada también se redujo, ya que en el año 2019 tenían 600 vacantes por las limitaciones que tuvieron con la enseñanza presencial. Se redujo en el año 2021 450 vacantes. Por eso en el gráfico se puede observar cómo sufre una disminución de ambas variantes, tanto como el precio y la cantidad ofertada. Como vemos, este sector privado pasó por un momento crucial gracias a la pandemia, ya que sus consumidores se vieron afectados por los pocos ingresos económicos que tenían. Por lo tanto, ellos sacaban a sus hijos de los colegios privados, haciendo que la demanda decrezca para este sector y aumente para el sector público y generando que estos cierren sus puertas. Ahora, esto también generó otra problemática en el Perú debido al aprendizaje de los niños y adolescentes, ya que en el 2019 la pobreza de aprendizaje fue del 52% y en el 2022 fue de 75%. Según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción permanente en educación primaria y secundaria del 2019 al 2021 fue del 61,8 y el 73,4 respectivamente. Ahora, en la actualidad, el equilibrio económico se ha visto en el Perú y como vemos, el sector público se ha visto en escasez de colegios debido a la población que está aumentando y las migraciones en Perú. Es decir, que ahora hay una demanda por los colegios privados y por lo que su precio ha aumentado en un 10%. Esto ha generado que se estime en años futuros que haya una gran oferta por el sector privado, generando una gran oportunidad de negocio para este sector, según lo dicho por la Cámara del Comercio. Además, esto se recalcó según la opinión de Mariela Zapata, directora de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, en una entrevista con TV Perú. El año pasado, bueno, este año fueron 110.000 que pasaron a la escuela pública y ellos tienen el derecho de continuar en la escuela pública el resto de su educación, ¿no? Van a poder continuar en esos mismos colegios si se han garantizado los recursos para ello. Actualmente, lo que, digamos, las cifras lo que nos dicen es que de esos 110.000, alrededor de 90.000 se mantuvieron en el mismo colegio que se les asignó
y otros han cambiado su matrícula hacia otro colegio, ya sea porque o regresaron al origen, al colegio de origen, o se cambiaron a otro colegio público de su preferencia, ¿no? Pero más o menos esa es la cifra. Ahora, teniendo en cuenta lo que han mencionado mis colegas, podemos sintetizar que la llegada del COVID-19 ha afectado a la economía en todo el mundo, incluyendo a las instituciones educativas privadas, por lo que recordando unos datos, la cantidad de colegios privados disminuyó de 20.000 a 5.000, ya que lamentablemente quebraron después de la pandemia. Asimismo, en el 2022, el economista y miembro del colectivo Volvamos a Clases, Pablo Lavado, estimó que los colegios privados aumentarían sus pensiones en un 10 o 20% en el marco de la adecuación de sus aulas para el retorno a clases en marzo. Sin embargo, dando un contraste a lo mencionado, según Justo Zaragoza para el diario La Gestión del presente año, el incremento del precio de las mensualidades no conllevará a altas cifras de migración masiva de los estudiantes, ya que teniendo en cuenta que las familias están priorizando hoy en día la calidad de la enseñanza y el impacto económico por la crisis del COVID-19 se ha visto gradualmente diluida.